El Señor Dios nos bendiga. Continuamos hablando de la primer potencia, la cual es Egipto. Y esta es la final y tercera parte. Cuando Egipto rompe las relaciones externas, no vendió más papel y se produjo una escasez de papiro en Asia Menor. Y surge el pergamino en la ciudad de Pérgamo, hecha con piel de animal. Hablando de la planta del papiro, con las cañas se hacían las embarcaciones egipcias. Así como se hizo la canasta de Moisés, también se hacían grandes embarcaciones para llevar materiales y productos por el río Nilo. Y para impermeabilizarlo lo hacían con brea. Una de las cosas importantes en Egipto es su religión o la parte espiritual. Lo que ellos creían, tenían mucho temor a la muerte. Egipto era un país politeísta, tenían muchos dioses especialmente, adoraban a los astros y animales según estudios hechos. Egipto tenía 740 dioses. Eran muy politeístas, conservaban la idolatría como los dioses Osiris, Isis, Horus, Amon-Ra, el dios Sol. La cabra era adorado, era un dios, tenía una cabeza de cobra en el turbante. En la parte de adelante había una diadema con una serpiente cobra. El faraón como el hijo de la serpiente, el cual era considerado como un dios. También estaba el buey, era adorado. El escarabajo era adorado, entre otros. Egipto ganó terreno en comparación a las demás naciones en cuanto en su arquitectura y su ingeniería. Aparte de ser productores en cuestión de alimentos, de las plantas, de la agricultura, de las bestias de carga y de los ganados, también era una nación donde se construía con base en piedra, entre ellas la denominada las maravillas del mundo. Egipto tenía en la lista un lugar por sus pirámides. Hoy existen ruinas de las pirámides escalonadas como las pirámides rectas con esplendor. Las que más se conservan hasta el día de hoy, las más conocidas, son 3 pirámides: Keos, Kefren y Miserinos. Estos nombres de estas pirámides hacen referencia a los faraones que las construyeron, es decir, la pirámide de Keos la construyó el faraón Keos, la pirámide de Kefren la construyó el faraón Kefren y la pirámide de Miserinos la construyó el faraón Miserinos. Los faraones que llevan su nombre en estas pirámides aún siguen en pie, donde en cada una de ellas están sus tumbas. Hay una esfinge que tiene cuerpo de león y cabeza de hombre. Posiblemente refleja la cara de un faraón, quien fue quien la mandó a esculpir. Hay un lugar llamado el Valle de los Reyes. Allí hay un sepulcro y de allí salieron todos los faraones, que están en los museos como momias, como el faraón Tutankamón, que fue descubierto su tumba en el Valle de los Reyes, y estas momias están especialmente en el Museo del Cairo. Aquí hay un gran debate. Los arqueólogos egiptólogos han sacado de las ruinas, han datado las cosas de las pirámides y las han puesto en 4000 años atrás, lo cual se ajusta a lo que la Biblia dice. Pero si se pasase de 6000 años atrás, no se ajustaría a la Biblia. Pero en este caso, los egiptólogos dicen de que esas grandes edificaciones se construyeron en un periodo aproximado de 1000 años y más o menos datan de 3000 años atrás, antes de Jesucristo. Ahí estaría bien por parte de los egiptólogos, pero por otra parte hay una serie de personas que creen en extraterrestres, que estos supuestos seres vinieron a evolucionar al decir de que esas grandes edificaciones de piedra, como las pirámides y otras cosas que se construyeron, que no pudieron ser construidas por los egipcios, porque los egipcios eran una cultura atrasada. Pero la Biblia coloca a Egipto como un gran imperio dominante. Algunos historiadores creen en extraterrestres. Ufólogos dicen de que estaban en la era de la piedra, que no tenían herramientas ni tecnología, una serie de cosas diciendo de que era imposible en que los egipcios construyeran esas cosas por sí solos. Pero la Biblia no presenta eso. La Biblia dice en que Egipto
En su época era técnicamente avanzado, que no tenían los recursos tecnológicos que hoy tenemos, pero sin embargo tenían poder, autoridad y los recursos para hacerlo. Tenían hombres ambiciosos como los faraones que hacían lo que fuera para dejar su huella en el tiempo. Así que estas grandes construcciones sí fueron construidas por los egipcios, ya que fueran esclavos, hombres, pagos, etc. La Biblia deja claro de que Egipto fue una gran potencia en su tiempo. Estuvo a la altura de potencia y hegemonía dominante. Por otra parte, Egipto era un país militarmente fuerte cuando hablamos de la potencia bélica. En su tiempo Egipto era una gran potencia. Si recordamos las armas de ataque, en ese entonces eran flechas, lanzas, escudos, hondas. Además Egipto tenía muchos carros, caballos, un ejército numeroso, apto para las conquistas. Aunque no tenían las armas del hoy, tenían las armas primitivas o primigenias, con la capacidad de dominar a través de esa tecnología que existía en ese momento. Para que tengamos una idea, veamos Éxodo capítulo 14, versículo 9. Siguiéndolos, pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairó, delante de Baal-Zephón. Veamos el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Pero luego Moisés anima al pueblo en que nunca más volveréis a ver a los egipcios. Y los demás sucesos se encuentran hasta el versículo 23, donde Moisés alza su vara, dividió las aguas del mar Rojo y cruzaron. Éxodo capítulo 12, versículo 40 dice que el tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. No todo el tiempo Israel fue esclavo de Egipto. Eso sucedió después que murió José. Egipto fue la primera potencia descrita en la Biblia, un país económicamente estable, próspero en dos factores importantes, la agricultura y la ganadería, que dependían del río Nilo por sus crecientes durante el año. Y así habían buenas cosechas. Su dominio se basaba en su arsenal bélico militar, carros, caballos y ejército numeroso. Egipto era politeísta, tenían muchos dioses. Egipto fue la primera nación en producir el primer papel de calidad llamado papiro, hasta que dejó de venderlo. Además, su arquitectura e ingeniería dejaron evidencia para la posteridad en que existieron. Están allí construidas 4000 años. Están allí y producen admiración en el misterio del cómo las construyeron con lo que tenían en su tiempo. Así Egipto fue la primer potencia mundial y con ella empieza el conteo regresivo de las 7 potencias que terminarán dando como resultado la octava y última potencia. Así, mis amados en el Señor, hemos finalizado con la primer potencia en la sucesión de hegemonías de las potencias humanas descritas en la Biblia, y Egipto fue la primer potencia. Recordemos de que Egipto viene de la descendencia de Can, hijo de Noé, por Misraín, hijo de Can. Así, los egiptos o los egipcios son camitas. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.